Renacer de Zacatecas les da la más cordial bienvenida a este evento, agradeciendo su presencia, tanto personal como a quienes también nos visitan y nos sintonizan a través de medios de comunicación y redes sociales. En esta ocasión nos enorgullecemos en presentar para ustedes el libro Revolución y Reconstrucción, la economía política del México postrevolucionario 1917-1938, de la autoría del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradecemos desde luego su presencia. También agradecemos la presencia de los integrantes del Presidium, estando con nosotros el doctor Ángel Román Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Nos acompaña también el contador público Salvador Santillán Hernández, presidente de Renacer de Zacatecas. También está con nosotros la maestra Mónica Ley García Flores, directora general de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Nos acompaña también el doctor José Enrique Guerrero Cervantes, presidente de Canacintra, Zacatecas. También está con nosotros el doctor Víctor Manuel Carrión Velasco, coordinador académico de las licenciaturas de Derecho, Criminología, Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Nos acompaña también el maestro Benjamín Miguel Romo Moreno, docente investigador de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También nos distinguen con su presencia el licenciado Jorge Iriart Estrada, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, periodo 80-84. Bienvenido. También nos distingue con su presencia el doctor Francisco Flores Sandoval, rector también de la Universidad Autónoma de Zacatecas, periodo 84-92. Bienvenido. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a esta noche. Cedemos el uso de la voz al contador público Salvador Santillán Hernández, presidente de Renacer de Zacatecas, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante. Muchas gracias. A nombre del Grupo Renacer de Zacatecas, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que tienen a bien acompañarnos en este inédito acontecimiento que marca un parteaguas en el acontecer de la sociedad zacatecana en general. De manera particular agradecemos al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el que haya aceptado presentar su libro Revolución y Reconstrucción, la economía política del México posrevolucionario 1917-1938, en un recinto tan importante para los zacatecanos y los universitarios como lo es el Teatro Fernando Calderón, después de que lo hiciera por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias nuevamente, señor rector, por la deferencia que ha conferido a este colectivo, el cual coadyuva al mejoramiento de la vida económica, social y humanística de nuestra población. De igual manera, saludamos con especial aprecio y agradecimiento al doctor Ángel Román Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por todas las facilidades que nos ha brindado para llevar a cabo la presentación
que tendrá lugar en unos momentos más, aunado al deseo de que afronte con dignidad y éxito la difícil tarea de conducir a la institución que dignamente representa y con la que nos solidarizamos, puesto que varios de los integrantes de Renacer de Zacatecas somos egresados de ella. A la maestra Mónica Ley García Flores, directora general de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, por su distinguida compañía y por haber aceptado formar parte de nuestra organización en calidad de socia honoraria. Nuestro reiterado agradecimiento por el apoyo que ha brindado a la organización. Al doctor José Enrique Guerrero Cervantes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Zacatecas, a quien agradecemos su presencia y representación de los organismos empresariales en el Estado, de quienes esperamos puedan vincularse estrechamente con las instituciones educativas y en particular con la Universidad Autónoma de Zacatecas. De antemano, nuestro reconocimiento y bienvenida al maestro Benjamín Romo Moreno y al doctor Víctor Manuel Carrión Velasco por dignarse a hacer sus atinados comentarios a la obra literaria, histórica y económica del doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Agradecemos de manera especial a las distintas personalidades que engalanan este evento y que no se mencionan sus nombres para no cometer omisiones involuntarias. Gracias a la audiencia en general que nos estimula con su presencia. Es motivo de especial satisfacción contar con la relevante presencia de personalidades que presiden el evento en el que se habrá de presentar la obra histórica y económica relacionada con el México postrevolucionario. Es propicia la ocasión para aprovechar la actual coyuntura encaminada a establecer alianzas estratégicas que puede entenderse entre las instituciones de educación superior del Estado, de las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de todos los organismos empresariales y de la sociedad civil que tengan el ánimo de acrecentar su potencial de desarrollo. Si se nos permite hacer una paráfrasis con el contenido de la obra que habrá de comentarse, podría decirse que para la entidad zacatecana es de enorme trascendencia hablar de la reconstrucción económica del Estado, en atención a que existe la inquietud entre los integrantes de Renacer de Zacatecas de proponer la cimentación que dé sustento a la creación de un mercado interno zacatecano, pues el dinero de los zacatecanos se desplaza hacia los estados circunvecinos, al igual que el agua pluvial corre hacia territorios vecinales y más tarde hacia el océano sin haberse optimizado su cabal aprovechamiento. Creemos que para llevar a cabo el despegue del desarrollo integral de Zacatecas al nivel de las entidades federativas con las que colinda en el mapa geográfico, se hace necesaria la participación de la población de la entidad, de orientar sus esfuerzos hacia el fomento de la conciencia identitaria y sentido de pertenencia de la zacatecanidad, promoviendo en todo el territorio local la difusión de los valores éticos, bienes culturales tangibles e intangibles, así como tradiciones y costumbres de norte a sur y de este a oeste del Estado. Por citar algún referente económico importante, y nos apoyamos en la información económica del INEGI correspondiente al año 2023, podremos observar que el Estado de Zacatecas
Aparece en el número 28 del escalafón nacional en cuanto a Producto Interno Bruto se refiere y en el 6º de la región de la que forma parte. Por señalar datos más concretos, los estados vecinos de Zacatecas son Aguascalientes, Coahuila, Durango, Jalisco y San Luis Potosí. Esta región del país generó un Producto Interno Bruto de 5.415.568 millones de pesos, y de dicha cifra, Zacatecas generó 318.556 millones, que representó nada más un 6%. Tan solo los estados de Jalisco y Coahuila, 2.325.456 millones y 1.178.656 millones de pesos, que representan un 43 y un 22% respectivamente de dicha región. En tal tesitura y en la opinión de Renacer de Zacatecas, las instituciones de educación superior, los organismos empresariales y la sociedad civil deben reflexionar acerca de las posibilidades que se presentan a fin de superar dichos desafíos. En el sentir de zacatecanas y zacatecanos, brilla el rostro de cantera rosa, palpita el corazón de plata y vibra su alma de oro en el ferviente anhelo de una profunda transformación material y espiritual que la lleve a mejores estadios de vida. Zacatecas tiene mujeres y hombres de gran valía que deben rescatarse del anonimato, y el reto es descubrirlos e integrarlos de manera inteligente al engranaje del progreso. Zacatecas está de pie todos los días del año, aspirando a un mejor porvenir en donde haya igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias. Gracias, contador. No queremos omitir también la presencia de quienes nos acompañan, la maestra Marilena Ortega, bienvenida. El doctor, bienvenida maestra. El doctor Rodolfo García Zamora, bienvenido. Por ahí también alcanzamos a ver al doctor Armando Flores, bienvenido. A la maestra Raquel Velasco Macías, bienvenida maestra. Maestro Octavio Macías, bienvenido también. Doctor José Rogelio Hernández, bienvenido. Por ahí también alcanzamos a ver licenciado Cuauhtémoc Calderón, bienvenido. Y bien lo dijo nuestro presidente de Renacer, no queremos omitir nombres. Sin embargo, nuevamente reiteramos la bienvenida de todos y todas. Leonardo Lomelí Vanegas es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 17 de noviembre de 2023. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma universidad. En los 3 exámenes obtuvo la correspondiente mención honorífica. Recibió la medalla Alfonso Caso como egresado más sobresaliente de la maestría en Historia en 2002 y obtuvo también el segundo lugar del premio Jesús Silva Herzog de Investigación en Economía 2003, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En 2006 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativas y en 2009 el mismo reconocimiento ahora en el área de investigación en Ciencias Económico-Administrativas. Ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994. En ese año se incorporó como ayudante de profesor.
desde 1997 como profesor de asignatura interino y a partir del 2001 como profesor de asignatura B definitivo. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía desde el 1 de noviembre del 2002. Actualmente es profesor titular B definitivo de tiempo completo de dicha facultad. Cuenta con el nivel D del programa de primas al desempeño del personal académico. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de Investigador Nacional Nivel 2. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica y de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue titular de la Cátedra Extraordinaria José Ayala II en Enfoques Contemporáneos en Economía Política entre 2008 y 2010. También ha sido profesor de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en el doctorado en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales que imparte el posgrado en Economía de la UNAM en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú, y en la especialización en Historia del Pensamiento Económico del Programa de Especializaciones en Economía. Es autor de 4 libros: Liberalismo oligárquico y política económica, del Fondo de Cultura Económica; La política económica y el discurso de la reconstrucción nacional, 1917-1925, en Coordinación de Humanidades de la UNAM; Puebla, Historia Breve, Fondo de Cultura Económica 2010, y Breve Historia de Puebla, del Fondo de Cultura Económica, y el Colegio de México. Es coautor de 2, El caudillo en el poder, con Álvaro Matute Aguirre, el Colegio de México 2017, y La política económica de México en el Congreso de la Unión 1970-1982, con Emilio Cebadúa, del Fondo de Cultura Económica. Coordinador de los libros Estado, Economía y Sociedad en el México Postrevolucionario, con Ricardo Gamboa, Grano de Sal 2023, y 90 años de libertades universitarias con Hugo Casanova, Editorial Siglo XXI, en 2020. Coordinador de la memoria del segundo coloquio del ciclo de la UNAM en la Historia de México en el 2011, coordinador y coautor de uno más, El Partido de la Revolución, Institución y Conflicto, coordinado junto con Miguel González Compeán, con la colaboración de Pedro Salmerón Sanginés, del Fondo de Cultura Económica, en el año 2000. Ha compilado 4 memorias de coloquios organizados por el Seminario Universitario de la Cuestión Social, del cual fue secretario técnico. La Cuestión Social, Superación de la Pobreza y Política Social a 7 años de Copenhague, UNAM 2003. Federalismo Fiscal, Federalismo Social, Secretaría de Desarrollo Social y UNAM del 2005. De lo local a lo global, UNAM 2006. El mundo del trabajo y la exclusión social, UNAM, también 2006. Ha escrito 52 capítulos en libros con dictamen, 16 artículos en revistas arbitradas nacionales y el extranjero, un documento de trabajo publicado por la Secretaría de Desarrollo Social y otro para el informe Stern sobre México como consultor del Banco Mundial, publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Colaboró como consultor externo del informe sobre desarrollo humano en México en el año 2004, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es autor de 22 artículos en revistas de extensión y divulgación y 9 reseñas. Por lo que respecta a la participación institucional, ha sido consejero técnico propietario del área de teorías aplicadas de la Facultad de Economía, miembro del Comité Académico del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, consejero académico de la Facultad de Economía ante el CACS e integrante de la Comisión Dictaminadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue secretario del Consejo Directivo de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía y presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. También secretario académico y secretario técnico de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica y presidente de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina. El 15 de febrero del 2010
fue designado por la Junta de Gobierno director de la Facultad de Economía para el periodo 2010-2014. El 17 de febrero del 2014 fue designado para un segundo periodo de 4 años al frente de dicha institución y en ese carácter fue consejero universitario, ex oficio y presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario. El 18 de noviembre de 2015 fue designado por el rector Enrique Graue, secretario general de la UNAM. Fue presidente de la Comisión Técnica Consultiva de Economía de la Secretaría de Educación Pública y vocal especialista del Comité Técnico del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social Cedesol CONACYT. También fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Sonora en el 2015 al 2021, del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico del 2018 al 2022 y de 2019 a 2022 fue integrante del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Nuevamente, nuestro reconocimiento para el doctor Lomelí Vanegas. Bien, en el desarrollo del presente evento contamos con la participación de 2 disertantes, siendo el primero de ellos el maestro Benjamín Miguel Romo Moreno. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuenta con estudios de maestría en Economía en la misma Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene diplomado en Ganancia y Crisis en Estados Unidos de América y México y formación de tutores. Es profesor investigador de la Unidad Académica de Economía. Cuenta también con trabajos de investigación sobre el sistema educativo en el estado de Zacatecas, evaluación de la calidad pedagógica en la enseñanza, análisis comparativo, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido director de la Unidad Académica de Economía, representante estudiantil y docente al Honorable Consejo Universitario, miembro de diferentes comisiones del Honorable Consejo Universitario, secretario general del ESPAUAS y candidato a rector. Es coautor de las publicaciones Desarrollo del Capitalismo en Zacatecas y La Técnica de la Investigación Documental. También es autor de diversos artículos editoriales publicados en los diarios El Sol de Zacatecas e Imagen. Contamos con la participación del doctor Benjamín. Adelante, por favor. Gracias. En primer término, quisiera agradecer al Grupo Renacer de Zacatecas por la invitación que me hicieron a participar en este evento y desearles que las intenciones que han hecho públicas cristalicen por el bien del Estado, por el bien de los zacatecanos. El compromiso que asumen es un compromiso fuerte, en tanto que la dispersión en el Estado, la dispersión de esfuerzos es clara y notoria. Las entidades académicas por un lado, los organismos empresariales por otro, los partidos políticos por otros, sin que exista una conjunción de esfuerzos que realmente cristalicen un mayor desarrollo. Felicidades, esperando que todo sea un éxito. Bien, he estructurado mi presentación a partir de 3 dicotomías. Una dicotomía que me nace con la reflexión después de la invitación y que tiene que ver con los elementos que implica la presentación del libro. Es decir, nos vamos a encontrar con un lector y un texto. Y ambos tienen características peculiares que hacen que el resultado sea variable en muchos sentidos. Estamos en la presencia de múltiples presentaciones de los conocimientos que rebasan nuestro tradicional libro escrito, nuestro tradicional libro en papel. Ahora tenemos los textos digitales y tenemos los videolibros. Estas circunstancias que aparentemente son expresión únicamente de la tecnología
implican una lectura y una comprensión diferente. Si nosotros nos enfrentamos a un libro en papel, tendremos una serie de reacciones sobre su contenido. Si lo hacemos en un texto digital, serán diferentes. Y si lo hacemos en un videolibro, totalmente distintas. ¿Por qué? Porque estamos apropiándonos de una interpretación que se da en el videolibro, que hace que la libertad que tenemos para construir nuestro propio sentido en la lectura en el libro de papel desaparezca. Y que tengamos, pues, no precisamente, pero voy a usar un término que se asemeja, una lectura guiada. La libertad de interpretación de los textos es uno de los elementos fundamentales que permiten el desarrollo del conocimiento. Y así es común que encontremos afirmaciones en el sentido de que, sobre todo en la literatura, de que cada quien hace su lectura y cada quien construye su reflexión sobre esa lectura. En la ciencia, ¿qué sucede? Pues esta libertad de construir interpretaciones personales se limita mucho por la propia naturaleza de la ciencia. Este rigor es máximo en las ciencias naturales. En las ciencias sociales, incluida la historia, tenemos algunas flexibilidades que hacen que tengamos interpretaciones personalizadas, pero con una circunstancia específica, que éstas adquieren valor en la medida en que se constituyen en un grupo de ideas, de interpretaciones coincidentes. El estilo del pensamiento se le llama a esta circunstancia que permite que haya un denominador común en estas expresiones individuales que se hacen de las lecturas. Y este es el caso del texto que comentamos. Basta ver el número de fuentes, el número de autores consultados, para notar que efectivamente ahí se está retomando una serie de visiones y de interpretaciones que hacen distintos autores, pero que el doctor Romení sintetiza en una explicación de lo que pasó para la reconstrucción del país. Otra dicotomía que nació de la lectura del texto tiene que ver con una primera impresión que creo que nos pasa a todos cuando nos enfrentamos por primera vez a un texto, pues recurrimos a leer las solapas, conocer datos del autor, conocer alguna síntesis del texto. Y así me enfrenté al libro que comentamos. Ahí se leía se lee en la contraportada específicamente dice: el autor, destacado investigador, economista, historiador académico y actual rector de la UNAM, despliega una perspectiva analítica desde la economía política para discernir con mayor claridad las etapas de la reconstrucción económica, la consolidación del Estado revolucionario y la evolución de las relaciones sociales después de la Revolución Mexicana. Primer contacto que yo tengo con el libro. Me llama la atención de inmediato que se use como el mirador para darle explicación a la economía política. Y de inmediato me surge una preocupación, bueno, no preocupación, sino la idea de que se va a recargar en una explicación de la historia basada en la economía, en una práctica o en una metodología que ha sido muy criticada como economicismo.
Sin embargo, en la medida en que me adentro en el propio texto, me encuentro con un elemento que me quita esa preocupación y que es el carácter integrador que presenta en la metodología del doctor Lomelí. Ahí se especifica una relación dialéctica entre los diferentes elementos de la realidad social que, sobre el contexto de la economía política, explican el nacimiento de las instituciones que van a potenciar el desarrollo del país después de la revolución. Ahí, pues, rompo aquella idea primaria de que se trataba de una visión economicista y encuentro un texto innovador o que pertenece a las corrientes innovadoras de la historia. Corrientes que tienen esa visión integral y que acaban con las visiones unilaterales o parciales de la historia que predominaron durante mucho tiempo. Y de esta lectura, avanzando en ella, me encuentro con otra dicotomía que tiene que ver con los aspectos específicos que se manejan en la explicación causal del desarrollo posrevolucionario. Y esta dicotomía tiene que ver con dos elementos que me llaman la atención porque a estas alturas, en el siglo XXI, estamos reeditando muchas circunstancias del siglo pasado, de lo que se nos narra en el texto. Y esos dos aspectos que conforme los leía me imaginaba la situación actual son la instauración de un nuevo régimen y el factor externo o la influencia del factor externo en el propio desarrollo del país. Elementos amplios de presencia actual y sujetos de las discusiones que se dan en este momento. Hay una diferencia entre el planteamiento que se hace con motivo del desarrollo posrevolucionario y lo que se discute actualmente con motivo de la llamada Cuarta Transformación. Esa diferencia estriba en que en el primer caso la transformación se hace recargados en un elemento legal que es la Constitución del 17. Y esto permite, de alguna manera, dar avances sobre una base de acatamiento explícito que es la Constitución. A diferencia del cambio de régimen que se plantea en estos últimos años, que tiene una visión programática un tanto nebulosa en muchos aspectos y que en términos generales se le denomina la Cuarta Transformación. Estos elementos que no tienen una claridad meridiana hacen que las discusiones y las interpretaciones polaricen en muchos sentidos. Bueno, lo más reciente, la ley de amparo, ¿no? Pero habría que recordar también que esto se previó por algunos de los políticos que participaron en la generación de las ideas de la Cuarta Transformación. Recuerden ustedes que Muñoz Ledo planteó la necesidad de una nueva Constitución. Entonces, se pone uno a reflexionar qué hubiera sucedido si se genera una nueva Constitución. ¿Cómo hubiera sido la posibilidad de desarrollo? Y eso
pues es difícil de imaginar. Tal vez el doctor Lomelí pudiera tener algún acercamiento a esa circunstancia especulativa por la amplitud y el dominio que tiene sobre el tema. El otro aspecto que también es de discusión actual, y nada menos el día de hoy despertó muchas inquietudes a partir del nombramiento del del Nobel de la Paz, es el que tiene que ver con la influencia de los factores externos en el propio desarrollo del país. Basta decir, y esto también se puede mantener como un corolario de relaciones del centro del imperio con otros países, que en México las fricciones nacen con el descubrimiento del petróleo y que los recursos naturales siguen siendo un elemento definitorio en las relaciones que se establecen entre el centro del imperio y los demás países. Si nosotros vemos la narración que se hace en las diferentes etapas que se presentan en el texto, veremos que recurrentemente se presenta este elemento. Recurrentemente tenemos la acción precisa de los representantes del poder político internacional en los problemas y en los planteamientos de desarrollo de los países llamados periféricos. Toda esta narrativa que hace el doctor Lomelí en su texto, y bajo la perspectiva que le señalaba al inicio de las modalidades que ahora se presentan en la presentación, que se presentan en los textos que son sujeto de nuestra lectura, nos lleva a plantear una duda sobre qué va a pasar con la lectura, qué va a pasar con la comprensión de los conocimientos que se nos transmiten a partir de la lectura en las circunstancias del desarrollo técnico actual. Es decir, el historiador trabaja con una metodología y sobre fuentes objetivas, y ahora va a tener un competidor, que es la inteligencia artificial. ¿Y cómo imaginamos que sea la historia producto de la inteligencia artificial? ¿Qué va a suceder? ¿Desaparecerán los historiadores para dar paso a la fantasía que se puede generar en la inteligencia artificial? Y con ello desaparecerá la historia como maestra de la humanidad. Creo que este es un aspecto fundamental, y a mí me gustaría mucho que el doctor Lomelí nos diera cuáles son sus pensamientos sobre este futuro de la historia. ¿Qué nos espera, doctor? ¿Qué les espera a los historiadores? ¿Qué nos espera a los lectores bajo esta nueva circunstancia? ¿Qué control va a tener la inteligencia artificial? ¿Quién la va a calificar? ¿Quién la va a rechazar? Todos estos enigmas me llegaron a la cabeza cuando traté de encontrar respuestas lógicas a un futuro inmediato. Gracias. Gracias, maestro. Nuestro siguiente disertante, doctor Víctor Manuel Carreón Velasco. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe, Ciudad de México. Cuenta con doctorado en Gobierno, Administración y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo la suficiencia investigatoria ante el Tribunal DEA el 28 de junio del 2007.
con el protocolo de investigación titulado Evaluación pluralista del proceso de toma de decisiones en el diseño de la política social en el estado de Zacatecas, periodo 1998-2004. Cuenta con diplomado sobre juicio de amparo, edición 2024, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan El marco jurídico del desarrollo regional en México, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, La captura de las libertades, retrospectiva política del siglo XX, Primer Congreso Internacional sobre el Liberalismo, Universidad Autónoma de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Durango, Ilustre Colegio de Abogados de Zacatecas. Fue ponente del seminario Estado, Democracia y Partidos Políticos del doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas con el tema Políticas Públicas en condiciones de baja autonomía gubernativa y fragilidad institucional. Ponente en el seminario Ciudadanía Democrática del doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas con los temas Discurso de la construcción de la ciudadanía y Políticas Públicas como instrumento de gobernabilidad. Es docente de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y coordinador académico de las licenciaturas de Derecho, Criminología, Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas y Campus Fundadores. Adelante, doctor. Muchas gracias. Con el permiso de todos ustedes, quiero compartir una numeralia perteneciente a la Universidad Nacional. Cuenta con una matrícula de 372,755 alumnos. Desde luego ofrece bachillerato, 133 carreras profesionales, 42 programas de posgrado, una planta docente de 43,156 académicos y académicas, aporta 6,521 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y produce el 50% de la investigación científica del país. Es un honor que esté usted en su casa, en Ítaca, señor rector. En la conversación nacional, el estudio y la investigación vinculados a periodos históricos frecuentemente se centran en la independencia, la reforma y la revolución. La obra del doctor Lomelí nos ofrece una leccionadora reflexión sobre el periodo 1917-1938, del cual destaco una de sus aportaciones sustantivas. De origen, evidenciar el inicio de otra etapa fundacional de la nación mexicana con el surgimiento de instituciones pertenecientes al andamiaje de una incipiente estatalidad. En prospectiva, una lección implícita consistente en la necesidad de configurar una nueva agenda del Estado mexicano. El periodo de la obra que nos congrega se desarrolla en el convulso México de las postrimerías de la Revolución, con un vasto elenco de liderazgos caciquiles y de caudillos, territorialmente poderosos, con intereses distantes del sentido de unidad para organizar y reconstruir. Se trata de 21 años que testimonian el paso de 8 personajes políticos que de forma asimétrica detentaron la titularidad del Poder Ejecutivo. Amainado el fuego de la Revolución Armada, los intentos por generar los consensos que definieran el rumbo de la reconstrucción nacional se desarrollan en planes y convenciones que de forma recurrente evidenciaron su incapacidad para procesar las diversas reivindicaciones que tenía la lucha armada. Precisamente el acierto de Venustiano Carranza fue la propia convocatoria constitucional a las fuerzas revolucionarias que en su corolario, la Constitución de 1917, propició la edificación de la nueva estatalidad mexicana. En efecto, el doctor Lomelí destaca la reconstrucción de la hacienda pública y el desafío de la estabilización cambiaria, además de diversificar los ingresos tributarios. Sin embargo, las medidas impositivas
supusieron revertir la tendencia de los jefes revolucionarios que cobraban impuestos para la manutención de sus tropas. Por su parte, el contexto internacional tampoco fue favorable. La conclusión de la Primera Guerra Mundial impactó de forma directa al pago de la deuda y el famoso telegrama Zimmerman, interceptado por los servicios de inteligencia británica, habrían de distanciar en definitiva la relación con los Estados Unidos, debido a la mención expresa del gobierno alemán de la intención para México de recuperar los antiguos territorios del norte. En este contexto surgió la rebelión de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes propiciarían la caída de Carranza al desconocer su gobierno mediante el Plan de Agua Prieta de 1920, en el cual proclamaba como jefe supremo del Ejército Liberal Constitucionalista, investido de amplios poderes, al gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta. Posteriormente, Carranza sería asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. El papel de Adolfo de la Huerta sería allanar el camino a la presidencia de la República de los caudillos Obregón y Calles. En el caso de Álvaro Obregón, encauzó una verdadera política de Estado en materia educativa, de cobertura universal, un proyecto cultural y la reingeniería de la intelectualidad nacional. Una síntesis que abarcaba lo mismo alfabetización, planes y programas educativos, construcción y mantenimiento de escuelas, cuerpos docentes, libros y bibliotecas, arte y cultura, que destacar nobles figuras como la del profesor honorario o el maestro rural, la práctica deportiva, comedores estudiantiles, desayunos escolares, misiones culturales al campo. Esto en manos del primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, encarnó el proyecto educativo de la Revolución. La designación de Adolfo de la Huerta al frente de la Secretaría de Hacienda supuso el establecimiento del primer impuesto al ingreso. No obstante, la reconstrucción del sistema financiero se llevó a cabo al amparo de las gestiones de otro personaje central durante el periodo que se estudia, que fue la presencia del ingeniero Alberto J. Pani, quien dio o devolvió a los bancos privados a sus dueños y normalizó con ello las actividades económicas. Adicionalmente, se promulgó la ley de instituciones de crédito y establecimientos bancarios y se crea la Comisión Nacional Bancaria. Por su parte, el sucesor de Obregón, Plutarco Elías Calles, continuó la política económica delineada por Pani: reorganización de la hacienda pública, reconstrucción del sistema financiero y renegociación de la deuda externa, elementos que permitieron desarrollar otra variable del desarrollo: proyectos de infraestructura nacional, proyectos de irrigación que incluían presas, canales hidroeléctricas, sistemas de riego. Se promulga la Ley de Crédito Agrícola, la cual incluía el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Sin embargo, Calles cometería uno de los errores políticos más significativos de la primera mitad del siglo XX: acrecentar la división del país mediante la crisis de la relación con la Iglesia Católica y las implicaciones que tuvo la Guerra Cristera. Calles mostró una posición más radical que la de su predecesor. Incluso uno de sus operadores, Luis Morones, tuvo la iniciativa de crear una Iglesia Católica Mexicana distinta de la autoridad papal. Esto tuvo como corolario la expulsión de los sacerdotes extranjeros y la clausura de conventos y escuelas católicas. Todavía en el año 1926 hay una reforma al artículo 82 de la Constitución para permitir la reelección no consecutiva del presidente de la República. Parecía con ello que el general Obregón sería el beneficiario directo de esta disposición al ser reelecto en 1928, pero asesinado antes de asumir su mandato. El propio Calles capitalizó políticamente la muerte de Obregón al mencionar en su último informe:
La ausencia de caudillos debería propiciar la vida institucional, pasar de la condición histórica de un hombre a una nación de instituciones y leyes. Por su parte, Emilio Portes Gil concluyó el conflicto cristero y tuvo la tingencia de reglamentar laboralmente el contenido del artículo 123 constitucional. Al segundo año de gobierno, su clima político fue tal que el propio Emilio Portes Gil sería el primer secretario de Gobernación del siguiente presidente, Pascual Ortiz Rubio. De nueva cuenta, el conflicto político se dio ante el apremio económico no solo de mantener el patrón oro como regulador del sistema monetario, que colapsó en definitiva con otro evento de trascendencia mundial como lo fue la Gran Depresión. Esta externalidad nuevamente llevó a Alberto Pani a la Secretaría de Hacienda para implementar una medida contracíclica o anticíclica consistente en la reforma a la Ley Monetaria de 1931 y la facultad del Banco de México para acuñar moneda, además de la Ley Constitutiva del Banco de México de 1932 para otorgarle funciones plenas de Banco Central. Este clima de inestabilidad motivó la actuación de Calles para hacerse de nueva cuenta con la Presidencia de la República, quien a través de diferentes actores políticos y del propio Partido Nacional Revolucionario exigían la salida de Ortiz Rubio, hecho que se materializó con su dimisión. Sin embargo, el personaje que habría de sucederlo sería Abelardo L. Rodríguez. Precisamente Abelardo L. Rodríguez pone el acento en la reactivación económica, el desarrollo del sector paraestatal, el Banco Hipotecario Banobras, Pemex, Nacional Financiera, así como el establecimiento del salario mínimo. En materia educativa, en 1923 se expide la Ley Orgánica de la Universidad Nacional que le confirió plena autonomía y asume como primer rector Manuel Gómez Morín. La conclusión del libro del doctor Lomelí es verdaderamente vertiginosa. También lo es uno de los títulos finales, El fin del maximato, debido al arribo del general Cárdenas a la primera magistratura de la nación. Con la intención de cohesionar a las distintas facciones revolucionarias, Cárdenas decidió aportar el primer plan sexenal y la conformación de un gabinete plural. Sus acciones más inmediatas se vincularon al reparto agrario, que afectó a prominentes líderes callistas y con ello la reacción del jefe máximo, Plutarco Elías Calles, quien criticó la política agraria y obrera del general Cárdenas, además de azuzar a las huestes sindicales y crear en el legislativo una profunda división. Esto tuvo incluso rasgos de amenaza respecto del general Cárdenas al hacerle saber que podía correr el mismo riesgo que Pascual Ortiz Rubio. La respuesta del presidente Cárdenas fue solicitar la dimisión de todo su gabinete y el propio Calles tuvo que exiliarse un año en los Estados Unidos. Cárdenas continúa y lleva a cabo la reforma agraria, que representó la principal fuente de legitimación gracias a la dotación y ampliación del ejido, así como la confirmación y restitución de terrenos comunales. Otro elemento central fue la reorganización del movimiento obrero con una nueva central de trabajadores, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, a la postre Confederación de Trabajadores de México, además de configurar la Liga Agrarista. El otrora partido de élites y facciones políticas, PNR, se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, organizado en sectores: agrario, obrero, popular y militar, que representó una reestructuración y mudanza ideológica. Dejó de ser una instancia política diseñada para ejercer tutela sobre los poderes formales para ser un instrumento presidencial de reparto de posiciones, de mantenimiento de equilibrios y contrapesos dentro de la familia revolucionaria. Es hacia finales de 1935 cuando Calles regresa a México, de nueva cuenta embate contra el presidente Cárdenas, y es en este momento cuando en definitiva Cárdenas decide
apersonarse a través de uno de sus generales frente a Calles y exiliarlo en definitiva. Hay un evento significativo que es el contacto que tiene Calles con el empresariado del norte de nuestro país, concretamente en Monterrey, y esta forma de azuzar al empresariado tiene también una respuesta previa de Cárdenas, que es el hecho de trasladarse a Monterrey y en esa misma conferencia dictar sus 14 elementos de política obrera patronal que habrían de regir su administración. El evento probablemente más significativo, que fue el hito del cardenismo, fue el hecho de las reivindicaciones petroleras a través del sindicato recién creado y organizado de los trabajadores petroleros de la República Mexicana, quienes exigían un contrato colectivo a las diversas empresas extranjeras, y ese contrato colectivo incluía varios mínimos de seguridad social ya contenidos y regulados en el 123 constitucional. A través de diferentes peritos se dictaminó con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que estas empresas petroleras tenían una doble contabilidad, que reportaban ingresos muy inferiores respecto de las ganancias que estaban registrando, y desde luego ello motivó que tanto la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como de la propia Corte de Justicia de nuestro país fallara a favor de los trabajadores, con el intento marcado de las empresas de desconocer las resoluciones judiciales que había adoptado el Estado mexicano. El 18 de marzo, a las 20 horas, el presidente se reunió con los miembros de su gabinete en Palacio Nacional para comunicarles la decisión de aplicar la ley de expropiaciones a los bienes nacionales de las compañías petroleras y proceder a la firma del decreto correspondiente. Con este hecho, categórica y contundentemente, nace el presidencialismo como forma unitaria y vertical de gobierno. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues ahora nos corresponde escuchar a nuestro anfitrión. Adelante, doctor Lomelí. Muchas gracias. Pues solamente agradecer los comentarios y hablar un poco del origen de este libro. Hace ya 3 décadas tuve la suerte de ser ayudante del doctor Álvaro Matute, y él me pidió que le ayudara a hacer la parte de la historia de la política económica del gobierno del presidente Obregón. Yo, la verdad, hasta entonces no había estudiado ese periodo, y de ahí surgió el interés primero por analizar el periodo 17-25, porque en mi opinión había una continuidad desde la promulgación de la Constitución hasta la fundación del Banco de México. Pero posteriormente, y de hecho salió un libro sobre ese tema, pero me di cuenta que en realidad el proceso de construcción del Estado posrevolucionario alcanza su culminación con la expropiación petrolera, y desde entonces me quedó el interés por ampliar el periodo de estudio hasta 38, lo cual finalmente pude hacer 3 décadas después, respondiendo a algunas de las inquietudes de Rodolfo. Yo creo que una diferencia importante entre ese periodo y el actual es que había el objetivo de crear instituciones, y muchas de esas instituciones han sido tan longevas como que este año estamos celebrando precisamente los 100 años del Banco de México. A lo largo de este periodo hubo avances y retrocesos en la reconstrucción del Estado, hubo avances y retrocesos en la reforma agraria, hubo avances y retrocesos en la reglamentación de la Constitución en materia de los derechos de los trabajadores, y también en las relaciones con los empresarios y con los acreedores de México. También es un periodo interesante porque los gobiernos posrevolucionarios nacen muy aislados internacionalmente. Las principales potencias veían con malos ojos al régimen surgido de la revolución, y de hecho
la relación con Estados Unidos fue complicada. Pero finalmente se logró consolidar un modelo de desarrollo que permitió al país, por un lado, un crecimiento estable durante varias décadas, después de los años 30, también a un costo alto en términos de libertades democráticas, y eso es un hecho. Se instauró un régimen de partido prácticamente único, hubo espacios para la oposición, pero fueron muy limitados, eso lo sabemos nosotros, y todo eso se construyó en este periodo. Creo que es un periodo interesante para entender lo bueno y lo malo del siglo XX mexicano, y por eso a mí me interesaba escribir ese libro. No creo que, sin duda, la inteligencia artificial nos plantea desafíos a todas las profesiones. Yo creo que en el caso de la historia, la mirada de las personas, de las historiadoras y los historiadores, es insustituible. La inteligencia artificial nos podrá hacer buenos resúmenes, pero creo que las interpretaciones siempre serán un privilegio de las personas, y la posibilidad de que con los mismos hechos podamos tener nuevas interpretaciones a la luz incluso de los problemas actuales, pues creo que eso solo lo tendremos las personas, y entonces por eso yo sigo pensando que al final las historiadoras y los historiadores y las economistas y los economistas sobreviviremos a la inteligencia artificial como muchas otras profesiones, pero habrá que aprender a usarla como una herramienta. Y bueno, pues quiero agradecer a ambos comentaristas y por supuesto a nuestros anfitriones, al señor rector, su hospitalidad, su compañía, y al grupo de Renacer de Zacatecas por todas sus atenciones, y confiar en que seguiremos trabajando juntos, no solamente para acercar a nuestras instituciones académicas, sino también para apoyar el desarrollo de Zacatecas. Muchas gracias. Gracias, doctor Leonardo Lomelí Maregas. A continuación, damos intervención al doctor Ángel Román Gutiérrez, quien nos dirigirá unas breves palabras. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a los integrantes del Presidium, al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor del libro que se acaba de presentar, que acaban de comentar. También al contador público Salvador Santillán Hernández, presidente de Renacer de Zacatecas, asociación con quien la universidad ha tenido acercamientos y proyectos en común, y con una visión a futuro por el bien del Estado. También, de la misma manera, saludo a la maestra Mónica Ley García Flores, directora de la Universidad Autónoma de Durango en el campus Zacatecas, al doctor José Enrique Guerrero Cervantes, presidente de la Canacintra Zacatecas, al doctor Víctor Manuel Carreón Velasco, presentador de la obra, así como al maestro Benjamín Romo Moreno, también presentador, a los exrectores que nos acompañan, a los directores, directoras, coordinadoras de área, coordinadores, a la doctora Jenny González Arenas, secretaria del Espaguas también. Doctora, bienvenida a este evento. Maestros, maestras, público en general, invitados especiales. Y bueno, es un placer contar con la presencia del rector de la máxima casa de estudios del país, de Latinoamérica. Es un honor tenerlo, además, porque él tiene orígenes zacatecanos. Él viene a Zacatecas de manera frecuente con su familia, incluso aquí se encuentra su señora esposa, a quien también le agradecemos la asistencia. Y el rector, este aprecio, este afecto que le tiene a nuestra tierra, él de manera generosa nos ofreció esta invitación, aceptó esta invitación para la presentación del libro, que su libro, pues como bien se menciona, es un periodo muy interesante dentro de la historia de nuestro país, en donde los cortes históricos
sientan las bases de la nación mexicana, pero además retoman los residuos que quedan del porfiriato, la conformación de una nueva nación, como decía Alan Knight en su México revolucionario. Empieza la revolución, pero ya los revolucionarios fue cuando se bajaron del caballo y empiezan a institucionalizar la revolución. En este libro, lo que es menciona la relación entre política, economía y movimientos sociales en el periodo de 1917 a 1938, pues es clave para comprender la transición de la lucha armada de la Revolución Mexicana hacia un régimen político y económico que definió gran parte del desarrollo nacional del siglo XX, basado en la economía política para examinar la reconstrucción económica y la consolidación postrevolucionaria. Asimismo, estudia la evolución de las relaciones sociales después del conflicto armado, analiza cómo los vínculos políticos y económicos con otros países influyeron en la recuperación nacional. Es un estudio fundamental para comprender los procesos históricos y estructurales que han limitado y condicionado el desarrollo económico, político y social de México en la etapa posterior a la Revolución. Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes desde este recinto emblemático, el Teatro Fernando Calderón, símbolo de la vida universitaria, artística de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que hoy se engalana con la presencia del libro de nuestro rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El autor, economista, historiador y actual rector de la UNAM nos comparte su mirada desde la economía política, que revela la relación entre Estado, sociedad, economía y los hilos que fueron tejiendo una nueva forma de organización nacional en las primeras décadas del siglo XX. Esta obra es una reflexión sobre los orígenes de nuestra estructura contemporánea, sobre los desafíos que aún enfrentamos para alcanzar un desarrollo equilibrado y justo. La presentación de su libro tiene un significado especial, que este encuentro sea también una invitación para fomentar el estudio, el debate y la reflexión sobre nuestra historia económica y política. Bienvenido, señor rector. Zacatecas es su casa, la Universidad Autónoma es su casa. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, doctor. Se solicita la intervención del Consejo Directivo de Renacer de Zacatecas para la entrega de un reconocimiento al doctor Lomelí, contador de la Torre, doctor Eladio. También si nos acompaña doctor Ignacio Castro, por favor. Doctor Lomelí, el Consejo Directivo de Renacer de Zacatecas se honra en entregarle este reconocimiento por la impartición de su conferencia relacionada con el libro de Reconstrucción Económica y Política del México por Revolucionario, y estamos aquí agradecidos de antemano por sus atenciones. Nosotros. También procedemos a la entrega del PIN representativo de Renacer de Zacatecas
otorgando y reconociendo el carácter de miembro honorífico de Renacer de Zacatecas al doctor Lomelí. Llevando a cabo en este momento el abotonamiento correspondiente. Doctor Lomelí, pues también nosotros quisiéramos nos concediera el honor de formar parte de nuestra agrupación, aunque fuera de manera honoraria, pero sabemos que a partir de esta fecha contamos con su apoyo y en símbolo de este acto me voy a permitir entregarle, imponerle el PIN de nuestra agrupación, no sin que antes le pida yo al compañero José Antonio de la Torre Dueñas que nos explique el contenido del emblema. Señor rector Lomelí, señor rector de Zacatecas, atento público, este PIN surge de cuando empezamos nosotros con este movimiento que fue a partir de el 2021, terminando el COVID. De tal manera que cuando empezamos a reunirnos, los que integramos originalmente el grupo, definimos nuestro plan estratégico, visión, misión, objetivos, etcétera, pero también nuestro símbolo, el PIN. Este PIN está hecho en plata, 925. Ustedes saben que la plata pues es la historia, la esencia de nuestro Estado, su origen como Estado. Aparte, tiene dos flechas que simbolizan movimiento, una de color rojo, otra de color azul, tomando el lema de López Velarde, cielo azul, tierra colorada. Adicionalmente, cuenta con un mapa del estado de Zacatecas en plata, porque simboliza precisamente la riqueza, no nada más que Zacatecas ha tenido, la riqueza que tiene y que todavía en perspectiva tiene Zacatecas. Cuando Salvador hace mención de corazón de plata y espíritu de oro, debo yo decirles que según las últimas estadísticas, ya Zacatecas es el primer productor de oro también en el país, a raíz de unos descubrimientos importantes que se han hecho. Entonces, nuestro PIN tiene a su vez en realce, en sobrerelieve, la R y la Z de Renacer de Zacatecas. Eso significa. También contamos con la presencia de la doctora Ana Lilia González Moncada, quien también hará entrega de un obsequio para el doctor Lomelí. Adelante, doctora. Se le hace entrega de una figura representativa de Tenamaxtle, quien fue señor de Nochistlán. Perdón, aquí me corrigen que es una representación del Puma, elaborado con Shakira. Es arte huichol. Felicidades, doctor. También contamos con la presencia de la doctora Paula Rey, quien también otorgará un detalle de plata de la representación de Tenamaxtle, elaborado por el maestro orfebre Tomás Villegas Mariscal, quien fue ganador del 6º concurso nacional de La Plata Hugo Salinas Prize, artista plástico, Casa de Cultura Zacatecas. Felicidades. La doctora T. ¿Y la doctora T? ¿Qué fue? La doctora T. La doctora T. Doctor Eladio, si nos hace también favor de entregar un presente también para el doctor Lomelí.
entrega del libro, cuyo autor es el doctor en filosofía Leobardo Villegas Mariscal. Es doctor en filosofía por la Universidad de Zaragoza, España, y doctor en historia en América Latina. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, director de la Unidad Académica de Filosofía. Felicidades. Bueno, también tenemos reconocimientos para nuestros disertantes. Se entrega reconocimiento para el doctor Víctor Carreón y para el maestro Benjamín Romo. Felicidades. También tenemos otro reconocimiento para el señor rector de la UAS, doctor Ángel Román. Perdón, me avisan que es el reconocimiento del rector de la UAS para el rector de la UNAM. Perdón. Le voy a pedir de favor si me acompañan los secretarios, las secretarias, doctor Hans, doctora Lorena, doctora Angélica. Este reconocimiento que se entrega por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dice la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, otorga el presente reconocimiento al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su gran compromiso con la educación pública, la investigación científica y el fortalecimiento de los lazos académicos que unen a la Universidad Nacional Autónoma de México con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Zacatecas, viernes 10 de octubre del 2025, firman doctor Ángel Román Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y doctora Lorena Jiménez Sandoval, secretaria general de la UAS. Felicidades y muchas gracias. De igual manera, le vamos a entregar una figurilla de un artista zacatecano, del doctor Javier Díaz Riva Palacios, también en honor y en agradecimiento por su visita. Muchas gracias, doctor. Bien, pues no nos queda más que agradecerles su presencia, tanto a quienes están aquí directamente, así como quienes nos sintonizan en redes sociales y diversos medios de comunicación. Se hace saber que la venta de libros del doctor Lomelí se estará realizando en el vestíbulo del teatro, y no está de más mencionar que al mediodía se firmó el convenio de colaboración entre la UAS y la UNAM, que esperemos que genere nuevos horizontes entre ambas casas de estudio. Felicidades. Buenas noches y gracias.